verso 1. Lucas 24, verso 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dice: aconteció que estando ellos perplejos por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Dos varones con vestiduras resplandecientes. O sea, eran dos ángeles. Ángeles. Dice: mujeres fueron al sepulcro muy de mañana. Llevaban especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor, pero hallaron la piedra removida. Bueno, Pilato había mandado a sellar la tumba con una piedra y puso además unos soldados ahí. No sea que digan los discípulos que lo vayan a robar al cuerpo y digan: ha resucitado. Mire cómo el diablo está buscando callar la obra de Dios. Vamos a orar. Padre, acompáñame a orar en su lugar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora pedimos que tu palabra toque nuestros corazones en esta mañana. Háblanos al corazón, danos un directo al corazón, una palabra de vida que nos marque, que nos transforme. Llena mi boca de tu palabra, Señor. Unge mi cabeza, unge mi cerebro, mis pensamientos, mis oídos, mi boca, Señor, mis ojos para ver como tú ves, mis manos. Señor, úsame para hablar tu palabra a la iglesia que ve esta transmisión por fe. Les hablo a ellos, no los veo, pero creo que son obedientes, Padre, y que esta palabra nos enseñe, nos abra el entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos aquí como ellas muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro y no lo hallaron, porque no está. La tumba ya está vacía. Cuando vaya a Jerusalén, espero que Dios nos permita, iremos a esa tumba donde Jesús fue sepultado, pero ya no está ahí. Muchos líderes que ha habido en el mundo, famosos, pues tienen sus tumbitas, tienen sus tumbas, están sus huesitos, fueron famosos, pero están sepultados, ellos están muertos. Pero Cristo vive, nuestro Rey de Reyes, nuestro líder, nuestro ejemplo, aquel que seguimos, al que dio su vida por nosotros, ciertamente murió. Celebramos el miércoles la Santa Cena, la Pascua, celebramos que Jesús murió para darnos vida, pero ha resucitado. Él está vivo. En Lucas 24:5 dice: como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Los ángeles dijeron a las mujeres: ¿por qué lo buscan aquí? Si Él está vivo, ¿por qué lo buscan aquí? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló Jesús cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué les habló? Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario, era necesario que Cristo muriera, padeciera por mano de pecadores para que se cumpliera la palabra. Mira, Jesús, a Él no le quitaron la vida, Él la puso para volverla a tomar. La gente pensó, el diablo pensó: he matado a Jesús. No, Jesús puso su vida, Él la puso para volverla a tomar. Él dio su vida porque era necesario morir. El justo por los injustos. Eres el Cordero de Dios que vino a morir por nosotros. Y era necesario que Él muriera. Era necesario que Él muriera para darnos vida. Dice la Biblia en Mateo 12:40: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús sabía que iba a morir y estaría
3 días muerto, pero el tercer día resucitaría de entre los muertos, venciendo la muerte. Por eso dice 1 Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Capítulo 15, léalo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte está vencida. Jesús venció la muerte. Y estas mujeres pues fueron temprano con un corazón puro porque amaban al Señor, ¿sí? Fueron a ver el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos aman el cuerpo de Cristo? Que es la iglesia ahora. Así es que fueron tempranito. Y los ángeles, en el verso 8, estamos en Lucas 24, dice, entonces ellas se acordaron de las palabras. Qué importante es que nos acordemos de la palabra de Dios. Jesucristo nos habla a través de la palabra y es importante recordar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos sostiene parados? La palabra de Dios. En este tiempo de crisis mundial, la iglesia de Jesucristo no está derrotada, no está en temor, no está en angustia, porque tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, nos alienta cada mañana, nos alienta cada instante. Dios es tan bueno que su Espíritu Santo nos recuerda la palabra a cada instante. Porque ahora tenemos la mente de Cristo. Dice, se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecieron locura las palabras de ellas. No las creían. No puede ser. No las creían. ¿Qué creen? El Señor no está en el sepulcro, ha resucitado. 2 ángeles nos han dicho, ¿por qué lo busca entre los muertos si Él vive? Y los apóstoles no creían, no les creyeron, no se acordaron. Pero Pedro fue a constatar el dicho. Se levantó Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había acontecido. Se maravilló. Debemos de maravillarnos de que nuestro Dios vive. Jesucristo vive, no está en la tumba y tenemos que creer. Mire, no seamos incrédulos sino creyentes, porque dice la palabra de Dios que la fe agrada a Dios. Fe agrada a Dios. Ahora, otros discípulos camino de Maús iban tristeando, iban platicando de los acontecimientos que habían ocurrido en Jerusalén en esos últimos días. Lucas 24:13 dice, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios, que son 11 kilómetros, más o menos. Dice, sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se acercó. Jesús está al pendiente de nuestra vida. Jesús se acerca a esos 2 discípulos que iban camino a Emaús, iban platicando de los acontecimientos que habían sucedido. ¿Qué platicarían ellos? ¿Qué pláticas serían las que llevaban? Bueno, en la muerte de Jesucristo, cuando Él fue crucificado, dijo unas palabras, consumado es. Está hablando, he cumplido la obra con éxito, Señor. Esta palabra de griego es tetelestai. He cumplido con éxito el mandato de Dios. Tetelestai, consumado es. Y entonces expiró. Bueno, cuando Jesús expiró, cuando Él murió, ocurrió algo en el mundo. Físicamente el mundo, la tierra tembló, se oscureció todo fuera de tiempo, ¿sí? Y entonces dice la escritura que muertos resucitaron. Muchos santos resucitaron de sus tumbas y se aparecieron. ¿Qué es esto? Que de los sepulcros salieron gente que había muerto, que eran creyentes.
Así es que hubo un efecto en el mundo con la muerte de Jesús. Claro, eso marcó la historia, la muerte de Jesús. Antes y después de su muerte hubo cambios en este mundo. Cristo venció la muerte. Cristo murió por nuestros pecados y cumplió la demanda del Padre justo de que el justo muriera por los injustos, que tomara en nuestro lugar para traer vida eterna a nosotros. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino a ofrecerse un solo sacrificio que nos hizo perfectos, nos ha santificado. Qué hermoso. Entonces ellos iban platicando acerca de Jesús y tenían algunas dudas, estaban tristes. Y dice, y sucedía, verso 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos. Qué importante que Jesús camine contigo. Qué importante es que el Señor se acerque a ti. ¿Por qué usted cree que Jesús se acerca a usted? Porque usted le ama, porque usted le busca, porque usted le invoca. Si usted invoca el nombre del Señor, Él viene, Él camina con usted. Pero aquí el asunto es que ellos no le habían reconocido, porque sus ojos estaban velados. Verso 16, estaban velados. Qué importante es que la iglesia tenga los ojos espirituales abiertos, que podamos ver a Cristo y esté resucitado. Nuestro Dios no está muerto, nuestro Salvador no está en la tumba, Cristo está vivo, y que nuestros ojos estén abiertos. Los ojos de estos discípulos estaban velados, no veían a Jesús y lo habían conocido, habían comido con Él, habían estado con Él, pero no lo veían. Qué tremendo que no lo reconocían. Estaban tan tristes que no le conocían. Estaban velados para que no le conociesen, o Jesús los veló para que no lo vieran. Y Él les dijo: ¿qué pláticas son las que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué estás triste, iglesia? ¿Por qué estás triste? Vives como si no hubiera esperanza. Tenemos esperanza. La esperanza en Dios no avergüenza. Tenemos una esperanza viva, dice el apóstol Pedro. Una esperanza viva. Viva. Una esperanza viva tenemos. Una esperanza viva, iglesia. Pedro 1:13, apúntale. Tenemos una esperanza viva. Jesucristo ha resucitado. ¿Qué pláticas son? ¿Por qué están tristes? Iglesia, ¿por qué estás triste? Deja la tristeza para los incrédulos, los que no tienen confianza, los que no saben dónde irá su destino eterno, porque no tienen a Jesucristo. Hay gente que está ciega, tiene vendas en los ojos, no oyen, no ven, están mudos, no saben nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque adoran ídolos. No adoran al Dios verdadero. Pero nosotros, iglesia, tenemos al verdadero Dios, el cual dio su vida por nosotros. A Él oíd. A Él tenemos que oír. Jesucristo nos habla aquí, les habla a ellos, y tomo la palabra. No estemos más tristes porque Dios está con nosotros. Iglesia, esto que acontece en el mundo hoy no es para muerte tuya, es para vida, para que se cumpla la palabra de Dios, para que lleguen los tiempos del fin, para que lleguen lo que Dios nos ha prometido en su palabra, que nos llevará a esa morada eterna donde Él ha ido a prepararla. San Juan capítulo 14 del 1 al 6 vas a encontrar que hay morada para la iglesia del cielo. No se turbe vuestro corazón, confía en Dios, confía también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar una morada, una casa para ti, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y ya saben el camino. Jesús es el camino. Bueno, dijeron, verso 17, verso 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Que no supiste lo que pasó? Que murió Jesús de Nazaret. Y dice, un profeta.
que Jesús Nazareno fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo? ¿No supiste? Fue un hombre profeta, decía cosas, sabía cosas de las personas, como de la mujer samaritana y de nuestras vidas, todo lo sabe. Y además hizo grandes obras, levantó muertos, sanó enfermos, sanó leprosos, sanó ciegos, sanó cojos, hizo milagros tremendos. ¿Y qué crees? Pues murió. Pero predicaba con poder. Cuando él hablaba la palabra nos tocaba, nos hablaba como quien tiene autoridad. Bueno, ¿no sabes que murió? ¿No sabes que murió? Y él prometió que iba a resucitar. ¿Y cómo lo entregaron? Sigue hablando. Los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Qué no sabes? Es el único forastero que no sabe lo que ocurrió. Pues ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? Jesús sabía. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Dicen ellos su teología, su doctrina. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Recuerden la palabra, recuerden la palabra. Al tercer día se levantarán los muertos. Aunque también, ¿qué crees? Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros. Unas mujeres, qué hermoso. ¿Por qué será que las mujeres son más sensibles muchas veces a Dios, a su palabra? Reaccionan rápido a su palabra. ¿Por qué será? Las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron en su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión ángeles quienes le dijeron que Él vive, que está vivo. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, bueno, Pedro y Juan, y hallaron así como las mujeres que habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos, Jesús les habló, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos. Señor, Dios nos exhorta en esta mañana. A veces somos insensatos y somos tardos, somos lentos para entender la palabra de Dios, lentos para tener esa revelación de los tiempos que estamos viviendo. Estos discípulos camino de Maús no habían entendido los tiempos que estaban viviendo en aquel momento, hace más de 2000 años. Pero ahora también somos iguales, somos tardos, no entendemos lo que Dios nos ha dicho, que Jesús va a regresar, que el Señor va a volver. Somos tardos de corazón y no somos entendidos a veces en los momentos que estamos viviendo. Jesús le reprende a los discípulos que eran tardos de corazón, eran lentos. Su corazón no reaccionaba a la misma velocidad de lo que Dios quiere que entendamos. Ahora el verso 26 dice: ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús les pregunta. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Me gusta cómo Jesús se mostró con ellos. No se rebeló y hasta hizo: voy más lejos. Buenas noches, ya me voy a continuar mi camino. No, Señor. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros. Usted le va a decir a Jesús en su casa hoy: quédate con nosotros, Señor. No te vayas. Mora en mi casa, en mi corazón, en mis hijos, en mi esposa, en tu cónyuge, en mi papá, en mis hermanos, en mis tíos, en mis primos. Creo que el corazón de la iglesia, los que hemos entendido, los que ya entendimos, los que ya se nos aclaró el entendimiento, que ellos necesitan al Señor. Ahora dice aquí: quédate con nosotros
porque se hacía tarde y el día ya había declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció ya en la cena que estando sentados con ellos a la mesa, entraron en comunión con Jesús, entraron en esa relación íntima con Jesús, Él a la mesa y ellos ahí escuchando las prédicas de Jesús, las palabras de Jesús. Les hablaba de Moisés, de los profetas, de la ley y los profetas. Pero ¿sabe cuándo se dieron cuenta que era Jesús? Cuando tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Cuando Jesucristo comenzó a orar, reconocieron que era Él. Y dice entonces, Jesús mismo, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Ay, Señor Jesús, dice que desapareció de su vista. ¿Cuándo reconocieron a Jesús? Cuando Él empezó a orar, tomó el pan. Eso lo recordó aquellos momentos que habían estado con Él antes. ¿Usted recuerda los tiempos con Dios? Tenemos que volver a las sendas antiguas, iglesia. Es tiempo de volver a las sendas antiguas. Es tiempo de volver a los caminos con Dios. Es tiempo, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos fieros, tiempos fieros, es decir, tiempos salvajes. Hay una maldad terrible en el mundo hoy. Hoy podemos ver tantos muertos, tanta violencia, tantos hijos insensibles a los padres, sin afecto natural. Vemos eso que la Biblia dice, que los últimos tiempos serán peligrosos. Ahora, iglesia, Jesús sigue hablando a la iglesia. El Señor se sigue revelando a la iglesia. Ahora, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que nos ha vivificado. Es el mismo que nos vivifica. El Espíritu Santo está revelando la palabra a la iglesia. Ahora, la palabra de Dios cobra vida en nuestro corazón. El Espíritu de Dios nos revela la Escritura. Dice Lucas 24:32, y se decían el uno al otro después de que Jesús partió, ¡pum!, se desapareció. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. No arde tu corazón, iglesia, cuando la palabra es ministrada. Debe arder tu corazón por la palabra. Debe de encender el fuego, la fe de Dios en nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios fortalece nuestro espíritu. La palabra de Dios me da aliento para continuar en medio de las pruebas, en camino de sombra o de muerte cuando andamos aquí en la tierra. Porque dice la Escritura del Salmo 23, aunque ande en caminos, ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Iglesia, debe de arder nuestro corazón por la palabra de Dios. Cuando Jesús habla, la palabra debe de abrir nuestro entendimiento. Cuando Jesús habla las Escrituras, nosotros somos transformados. Y a esa hora, levantándose, Lucas 24:33, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, ya era tarde, y hallaron a los 11 reunidos, estaban orando, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente se apareció a Simón. Entonces, estos dos, ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo les habían conocido al partir el pan. Hay un testimonio que tú y yo tenemos que dar, iglesia. No puedes quedarte callada, no puedes quedarte callado, varón, mujer, joven, niño. Tienes que hablar del amor de Dios, varón, anciano, mayor. ¿Sabes qué? Hay un testimonio en tu vida. Jesús ha caminado contigo por 20, 30, 40 años. Sigue hablando del poder de Dios, de ese Cristo resucitado.
hay un mundo perdido, esperando tener una esperanza. Debe de arder tu corazón por la palabra. Así como Jeremías dice que había un fuego metido hasta los huesos, que él trató de resistirlo, pero no pudo más, y habló la palabra de Dios. Más fuerte fuiste tú que yo. Más fuerte es Dios que nosotros. Cuando Dios mora en ti, cuando su Espíritu está en ti, Él te ha sellado con el sello del Espíritu, y la muerte no puede tocar tu vida. Tú estás destinado a vivir una vida eterna por la fe en Jesús, porque escrito está, San Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que no ha muerto y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. Oh, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Estaban hablando de Él. ¿De qué hablamos comúnmente en nuestra vida? Hablamos de Jesucristo. Hablamos de sus obras, hablamos de sus hechos y maravillas, hablamos de la obra que ha hecho en nuestros corazones, o hablamos de las películas que vimos en Cinépolis o en Netflix. ¿De qué está hablando usted con sus labios? ¿Está hablando de Cristo? ¿Cuáles son sus pláticas? ¿O son pláticas de la secundaria, preparatoria, universidad? ¿Qué pláticas hay en su boca? Hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Así es como mantenemos un corazón ardiendo por Dios, por la palabra de Dios. La palabra revelada a nuestro corazón enciende nuestros corazones para que encendidos encendamos a otros por el poder del Espíritu Santo. Dice Lucas 24:36: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero les dijo: ¿por qué están turbados? Y vienen a su corazón estos pensamientos. No estén turbados, no se turbe vuestro corazón. Mire mis manos, mire mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Como veis, yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Miren, soy yo, estoy resucitado, soy yo. Verso 41: y cuando todavía ellos de gozo no le creían, estaban afectados en sus emociones. Hay gozo, Jesús ha resucitado, es cierto lo que dijo. Y estaban maravillados y les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Para mostrarles que era Él. Entonces le dijeron, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Miren, soy yo. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé aún estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ley de Moisés, profetas y salmos, recuerda. Y les abrió el entendimiento. Ay, Padre, abre mi entendimiento en el nombre de Jesús. Ponga la mano en su cabeza, iglesia. Esta es una revelación de la Escritura. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Haga un alto y ponga su mano en la cabeza. Dios, ore conmigo. Abre mi entendimiento para entender las Escrituras. Abre mi entendimiento para comprender tu palabra. Señor, revélame la palabra que sea revelada a mi vida en el nombre de Jesús. Continuamos. Dame una mente renovada, Señor. Una mente que entienda todo lo que tú estás hablando a mi vida. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Les recuerdo, escrito está, se los digo, al tercer día tenía que resucitar. Aquí estoy. Jesús se presentó delante de ellos, vivo, resucitado. Y que se predicase en su nombre arrepentimiento.
les dio instrucciones. Verso 47, Lucas 24. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta instrucción es real, es viva, es para hoy, iglesia. No fue solamente para ellos. Hay que predicar la palabra de Dios, el perdón de pecados, el arrepentimiento. Y hay que predicar no solamente en tu colonia, a todas las naciones. Y ustedes son testigos de estas cosas. Tenemos que predicar la palabra. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo recuerda este acontecimiento y dice en el verso 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas. Aquí está dando testimonio de Cefas, y después a los 11. Después apareció más de 500 hermanos a la vez. Hubo pruebas, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Jesús apareció por 40 días dando testimonio de que había resucitado. Antes de descender al cielo, Él se le apareció a ellos. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, aún como un abortivo, se me apareció a mí. Mis amados, si no creyéramos en la resurrección de los muertos, si no creyéramos en la vida eterna, vana sería nuestra fe. Pobre de nosotros, no habría esperanza. Pero tenemos a Cristo, tenemos la esperanza, tenemos la promesa de vivir con Cristo. Dice el libro de 1 Corintios capítulo 15, verso 17: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estamos en sus delitos o pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Cristo tenemos la resurrección de los muertos. Por Cristo. Porque así como en Adán todos duermen, también en Cristo todos serán vivificados. Somos vivificados por Jesús. Cristo nos dio la victoria. Cristo nos dio la victoria. El apóstol Pablo escribe a los Corintios: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias damos a Dios. Gracias damos a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria la tenemos por Jesús, por Cristo que resucitó. Nosotros predicamos a Jesucristo y este resucitado. Hay poder en la resurrección. Iglesia de Jesús, ponte de pie en tu casa y vamos a celebrar la resurrección de Jesucristo. La Biblia da testimonio de que nuestro Dios está vivo. Tú has creído en un Dios que está vivo. 1 Corintios 6, 14 dice: con su poder Dios resucitó al Señor. Pero ¿sabes qué? También nos resucitará a nosotros. Porque Cristo resucitó, tú también vivirás, yo también viviré. Estamos destinados a vivir juntamente con Él por la eternidad, iglesia. Levanta tus manos,
levanta tus manos, mira al cielo, mira a Cristo, levanta los ojos al cielo, de donde viene tu socorro. Oh Padre, gracias, gracias, porque tú eres la resurrección. Jesucristo, tú venciste la muerte y la iglesia ahora tiene vida. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Ahora, en el nombre de Jesús, vamos a orar, iglesia. Ponte a orar en tu casa y declara que el espíritu de muerte no tocará tu vida, no tocará tu casa, porque tú estás lleno del espíritu de vida que es Cristo. Su presencia, su espíritu está en ti. En el nombre de Jesús declaramos vida a tu vida. Declaro vida sobre ti. Declaro vida en el nombre de Jesús. Venimos en contra de todo espíritu de muerte que se ha levantado contra la iglesia y contra las naciones. Declaramos que somos vivos por Cristo Jesús. La muerte no tocará nuestra morada, que somos liberados de la muerte porque Cristo ha traído vida a la iglesia. Ahora, todo ese espíritu de muerte física que se ha levantado contra las naciones se detiene y no toca nuestras vidas. Pero también en el nombre de Jesús, todo el espíritu de muerte espiritual que ha venido sobre las naciones ahora no toca la iglesia de Jesucristo. Declaro que Cristo nos ha dado el poder. El poder es su Espíritu Santo morando en la iglesia. El Espíritu de Dios está en nosotros. Señor, tú has traído resurrección a la iglesia. Gracias, Señor. Tú traes vida a los huesos secos. Ahora terminamos orando, pidiendo un avivamiento a la iglesia. Que los huesos secos vivirán. Resucita. Declaramos un espíritu de resurrección sobre la iglesia. Declaramos que el espíritu de vida entra a la iglesia y el espíritu de muerte no tiene parte con la iglesia. La muerte espiritual se va de la iglesia y declaramos un avivamiento por el Espíritu Santo, por el poder de la resurrección. Declaramos: vivifica nuestros cuerpos mortales por tu espíritu que mora en nosotros. Padre, declaramos un espíritu de vida sobre la iglesia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh Padre, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Llena tu iglesia. Levanta tus manos ahí en tu casa, iglesia. Niños, levanta sus manos, niños. Levanta tus manos. No se distraigan. Levanta las manos. Levanta las manos. Escucha. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos. Y abre tus ojos espirituales. Si tus ojos están velados, Dios te quita la venda. Si tu mente está distraída, ahora Dios abre tu mente. Hoy abre Dios tu revelación. Hoy Dios te da entendimiento. Abre tu entendimiento. Acuérdate de las palabras que Jesús nos ha dado. Él ha prometido traer vida a nosotros. Vida, vida, vida. Tú estás destinado a la vida. Hoy Dios abre tu entendimiento. Hoy si has sido tardo de corazón, hoy dile al Señor: quítame lo tardo de mi corazón. Quiero estar a tono, alineado a tu palabra, a tu tiempo en mi vida, Señor. Revélame qué tiempos estamos viviendo. Revélanos, Dios. Trae el espíritu de revelación a la iglesia para entender los tiempos que estamos viviendo. Y no nos vamos a turbar porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh Padre, ven aquí, Señor. Abre nuestro entendimiento. Trae revelación. Gracias porque tenemos pruebas indubitables de todo lo que tú has hecho en esta tierra. Gracias, Jesús. Tú estás vivo y sigues obrando. Espíritu Santo, ven. Esperamos un avivamiento, un mover de Dios en todas las naciones. Antes del fin, el evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces viene al fin el fin. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Te bendecimos y te adoramos en esta mañana. Vamos, levante sus manos. Dígale: te adoro, Jesús. Te adoramos, precioso. Levante sus manos. Oh Padre, gracias. Te adoramos. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Padre, trae gozo a la iglesia.
que haya un cántico nuevo en nosotros cada momento, un cántico de victoria, un cántico de liberación sobre la iglesia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Un grito de victoria. Aleluya. Amén. Nos vemos en la próxima transmisión. Espero que pronto en la próxima reunión en vivo. Bendiciones.